Daniel capítulo 5, los primeros versículos del 1 en adelante. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro, de plata de Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios y que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Y bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía lo que la mano escribía. Yo no sé usted, pero yo necesito que Dios me hable. ¿Alguien necesita que Dios le hable? Vamos a pedirle a Dios que nos hable. Incline su rostro un momento ahí, cierre sus ojos y vamos a pedirle a Dios que nos hable. Padre, te adoramos, te damos gracias por tu palabra en esta preciosa mañana. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, y a ti daremos toda gloria. Tú conoces nuestra necesidad. Háblanos, por favor. Necesitamos escuchar tu voz. Gracias de antemano por todo lo que harás, y recibe toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Y quisiera hablarle hoy sobre, escuche bien, el error de olvidar la historia. Ese va a ser el tema. El error de olvidar la historia. Hay un refrán por ahí que dice: el que no conoce la historia está condenado a repetirla. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. En el año 1908 ocurrió un evento que lo narra el autor Juan Lauren, y él contó esta historia, escuche bien, una historia verídica de una ciudad llamada Messina en Italia. Esta ciudad, la mayoría de los que vivían en esta ciudad eran personas incrédulas y eran personas maléficas, malvadas. Y escuche bien, el 25 de diciembre del año 1908, fecha en que nosotros celebramos el nacimiento de nuestro Salvador Jesús, un periódico de esta ciudad hizo una parodia y una burla y publicó una parodia burlándose de Dios y desafiando que si Dios existía, terminaba la parodia diciendo: si Dios existe de verdad, que envíe un terremoto sobre nosotros. 3 días después, Messina encontró el terremoto más devastador que ha ocurrido en la historia de toda Europa. Se calcula que más de 100.000 personas murieron ese día. Algunos pueden pensar que puede ser una coincidencia, pero yo quisiera hablar del error que comete el ser humano cuando piensa que no necesita a Dios. Del error que comete el ser humano cuando piensa que solo puede, y más aún, un error más profundo es cuando el ser humano cree que puede burlarse de Dios, cree que puede ser más poderoso que Dios y cree que puede atribuirse cosas más allá de lo que Dios le permite. Hay verdades bíblicas que son difíciles de digerir, hay mensajes que son más fáciles de recibir, pero hay otros que son un poco incómodos y quizás este es uno de ellos. Pero escuche bien, quiero dejar claro esto. El peor error que podemos cometer los seres humanos es pensar que podemos vivir sin Dios. El peor error y lo vamos a probar a lo largo de este mensaje, que puede pensar la gente, que pueden pensar los gobiernos, que puede pensar todo el mundo, es que puede vivir sin Dios. Voy a dar un poquito de contexto, el por qué le puse por tema el error de no eh, aprender de la historia. Para que usted tenga lo que está pasando en el capítulo 6, porque yo la veo de un rey y usted dirá: ¿y qué está pasando con ese rey? Le voy a explicar bien sencillo. Este rey, llamado Belsasar, es el nieto de un rey que existió llamado Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, cuando vamos a la historia de Nabucodonosor,
Nabucodonosor llegó el momento en que se puso orgulloso y que se olvidó de que todo lo que tenía era gracias a Dios y que se olvidó de que todo lo que tenía era porque Dios se lo había permitido y empezó a pensar que él era más importante que Dios y el orgullo y ¿verdad? La autosuficiencia comenzó a rodear la vida de él a tal nivel de que él cayó en un espíritu de locura, eh, pero un día reconoció, qué bueno que Dios da oportunidades, ¿verdad? ¿Qué pasaría de nosotros si no tuviéramos oportunidades? Le voy a pedir a mi esposa que me acompañe. Qué bueno que Dios nos da oportunidades. Yo no sé cuántos han sido beneficiados por las oportunidades de Dios. Yo no sé cuántos agradecen a Dios por su misericordia y por sus oportunidades. Y qué bueno que Dios, a pesar de que este hombre era orgulloso, llamado Nabucodonosor, y que sufrió consecuencias por su orgullo, Dios le da una oportunidad. Y un día él mira al cielo. Y cuando mira al cielo, Dios lo vuelve en sí, él se arrepiente y vuelve, ¿verdad?, a ser la persona que era. ¿Y por qué digo esto? Porque su nieto se le olvidó lo que su abuelo había pasado. Su abuelo se puso orgulloso y no le fue bien. Y el nieto olvidó la historia. ¿Por qué olvidó la historia? Un poquito de volumen ahí. ¿Por qué olvidó la historia? Escuche esto. Porque cuando llegó al reinado, se creó tan importante que dijo, vamos hoy a hacer un banquete y vamos a celebrar. Y como yo soy el más que manda aquí, busquen los vasos sagrados del templo, los que fueron dedicados a Dios, y los vas a traer a este banquete y los vamos a usar, pero para adorar a otros dioses. Qué irracional es la gente que adoran a los dioses que no hablan, que adoran a los dioses que no ven, que adoran a los dioses que no tienen poder, ignoran al Dios todopoderoso, ignoran al Dios creador del cielo y la tierra. Eso parece no tener sentido, pero eso es lo que está pasando en este banquete. En este banquete lo que está pasando es un hombre que está diciendo, este banquete es para adorar a todos los dioses, los de madera, los de hierro. Usted no lo oye conmigo. Todos los dioses que existan, ninguno habla, ninguno tiene poder, pero a todos ellos vamos a adorarlos. Sin embargo, el error, ignorando al Dios verdadero. ¿Cuántas veces estamos dedicando nuestra vida a cosas sin sentido y estamos olvidando al Dios verdadero? ¿Cuántas veces estamos adorando cosas que no tienen poder y estamos olvidando al Dios verdadero? Ahora bien, es importante que podamos entender lo que está pasando aquí. Además de este banquete que está sucediendo, el pueblo estaba bajo ataque, estaba bajo amenaza. Entonces, en un momento bajo amenaza, tú no haces banquete, tú te preparas para la guerra. Había Ciro, el rey Ciro y Darío, habían amenazado con atacar al pueblo y ellos, en vez de prepararse para la guerra, en vez de ponerse a orar y a pedirle a Dios que los ayude, están haciendo un banquete y sacando a Dios del banquete y diciendo, como diciendo, ningún pueblo puede con nosotros. Cuidado con creerte invencible, cuidado con creerte que eres y que no necesitas de nadie y que no necesitas la ayuda de nadie, porque eso fue lo que pasó con el rey. Él estaba diciendo con ese banquete, no necesitamos la ayuda de Dios. Nosotros estamos bien, a nosotros nada nos va a pasar, a nosotros nada nos va a suceder. Y hay momentos donde tenemos que decirle a Dios, ayúdame a percibir cuándo es tiempo de celebrar y cuándo es tiempo de orar. Cuándo es tiempo de prepararme para la guerra. Y en medio del peligro ellos hacen un banquete donde había 1000 personas invitadas y esto era una demostración de arrogancia, como diciendo no tenemos miedo de nadie, Babilonia es invencible. Y provocaron a Dios. ¿Cómo provocaron a Dios, pastor? Bueno, usando los vasos que eran de Dios, los vasos sagrados de Dios, que habían sido dedicados a Dios. Ellos vienen a profanarlos y a usarlos para lo que ellos querían. Estos objetos habían sido consagrados al servicio de Dios, pero este rey quiso burlarse de Dios. Y yo le estaba explicando ahorita lo que pasa cuando alguien quiere burlarse de Dios.
Y aquí viene entonces la intervención divina. Y mire lo que Dios hace. Frente al rey. En la pared a la que el rey está mirando, de momento viene una mano. Solamente él podía ver los dedos. Y comienza a escribir. Y él comienza a ver lo que comienza a escribir. Y él no entendía. La palabra que escribió fue Mene, Mene, Tekel, Uparsi. Y él no entendía lo que significaba esta palabra. Y empieza a llamar los magos, pero los magos no podían decirle lo que significaba esta palabra. Hasta que entonces llaman a Daniel. Y Daniel sí puede explicar lo que significa esta palabra. Y Dios le dice a través de este mensaje, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin a tu reino. O sea, tu reino termina hoy. Ha sido probado en balanza y ha sido hallado falto. Tu reino ha sido dividido y ha sido entregado a los enemigos. Y la historia bíblica narra cómo por el descuido, escuche bien, hay guerras que no las perdemos porque el enemigo sea muy fuerte. Hay guerras que las perdemos porque nosotros nos hemos descuidado. Oh, somos expertos echando la culpa al enemigo. Hay momentos que no es el enemigo que era muy fuerte, era que yo me descuidé, era que yo tenía que estar velando y me puse a celebrar, era que yo tenía que orar y dejé de orar. No me preparé para la guerra, no me preparé para la tentación, no me preparé para la batalla y lamentablemente, si yo no me preparo, ya yo sé cuál va a ser el final. Y entonces, lamentablemente, eh, entran los enemigos y el rey Belsasar, como Dios le había dicho, cuando Dios habla, Dios cumple. ¿Cuántos saben que Dios cumple lo que dice? Y Dios le había dicho a él hace unos minutos atrás, tu reino termina hoy. Y con todo eso él no se arrepintió. Tu reino termina hoy, contigo eso no se arrepintió. ¿Y cómo sé que no se arrepintió? Bueno, porque el versículo 22 más adelante dice, y su hijo Belsasar no ha humillado su corazón aún sabiendo todo esto. O sea, después que sabe que él había fallado a Dios, como quiera, no humilló su corazón, sino que siguió pensando que él era el más importante. ¿Cuántas veces estamos disfrutando de banquetes, pero hemos dejado a Dios fuera del banquete? ¿Cuántas veces estamos disfrutando de cosas, pero hemos dejado a Dios fuera de la ecuación? Escucha bien, por favor, porque Belsasar no pensaba que esa fiesta terminaría en un funeral. Empezó como fiesta, pero terminó lamentablemente como funeral. Pero aquí voy a algo importante. ¿Qué debemos aprender nosotros de esta historia? ¿Cuál es el consejo bíblico para nosotros en esta historia? Escuche bien. Número uno, a Belsasar se le olvidó que Dios es el rey y no él. Hay gente que tiene que recordar, bájate del trono porque en el trono va Dios. Hay gente que se han puesto ellos en el trono, pero en el trono va Dios. No se nos puede olvidar que Dios es el rey. A Belsasar se le olvidó también que así como el banquete tiene una hora de inicio, también tiene una hora para terminar. Belsasar se le olvidó que lo que era consagrado para Dios no se puede utilizar para otra cosa. Y a Belsasar se le olvidó que a Dios no se le puede desafiar. Entonces, ¿por qué se preocupó Belsasar? No se preocupó por Dios, se preocupó por sus invitados, que muchas veces nos preocupamos por las cosas incorrectas. Hay gente preocupada por cosas sin sentido y despreocupados por lo que verdaderamente tiene sentido. Hay gente despreocupado o por lo que verdaderamente es importante, no les preocupa. Les preocupa las cosas que no son tan importantes. Y nosotros tenemos que entender por qué nos estamos preocupando hoy. ¿A qué cosas le estamos dando importancia en nuestra vida hoy? Escuche bien. Se preocupó por los invitados, eran como 1000 invitados, como le dije, todos príncipes. Era el escenario perfecto para él lucirse. Era el escenario perfecto para él mostrar su gusto y su poderío. Se preocupó por el menú, quería que había un buen vino, que había una buena comida. Sin embargo, se olvidó de Dios. Se olvidó de Dios.
¿Sabe algo, hermano? Yo creo que a veces nos olvidamos de Dios porque no sabemos quién es nuestro Dios. Yo no sé si usted sabe quién es el Dios a que nosotros venimos a adorar aquí, pero nuestro Dios es un Dios que está mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Escuche bien esto. Le dije que el error de él fue que en el banquete Nisi estaba adorando a los dioses de madera, de piedra, de oro, de bronce, dioses que él había hecho con sus propias manos, dioses que no podían oír, dioses que no sabían nada, pero él los estaba adorando. Parece algo irracional adorar los dioses que no hacen nada, ignorar al Dios verdadero, pero eso fue lo que hizo este hombre. ¿Sabe con Dios? Mire, Dios nos creó tan perfecto que el ser humano tiene un sistema involuntario. Los que son aquí enfermeros me pueden corregir, Mark. ¿Y por qué tiene? Porque Dios nos creó con unos órganos que no dependen de usted. Por ejemplo, usted no tiene que decirle a sus pulmones que respiren. Ellos respiran automáticamente. Usted no piensa y no se levanta y lo primero que hace cuando se levanta es decirle al corazón palpita, no. El corazón está palpitando sin usted pensar en eso. Porque Dios creó un sistema inmunitario y ¿sabe qué? Todos los órganos que están relacionados con la vida no dependen de que alguien les diga hazlo. Mire, porque ¿sabe lo que Dios está pensando? Yo no voy a dejar la vida en manos de alguien que su mente está cambiante. Porque imagínate que Dios dejara el corazón en manos nuestras y tú te levantaras hoy. Ay, hoy yo no tengo ganas de que mi corazón palpite. Ay, hoy yo no tengo ganas de que mi pulmón funcione. No, 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 no. Yo digo, como nosotros somos tan cambiantes, pues yo no voy a poner eso en las manos de ellos. Yo voy a hacer un sistema involuntario donde tú no tengas que hacer nada y todos los días tu corazón sigue palpitando. Y no importa cómo te sientas, tu corazón sigue palpitando. Y tus pulmones siguen funcionando. Ahora, hay gente que padece una enfermedad, que son muy pocas, y es una enfermedad trágica, y es la enfermedad donde ellos tienen que decirle a sus pulmones que respiren. Y estas personas duermen cada 30 segundos y tienen que levantarse para volver a decir a los pulmones que respiren. Y tienen que volver a, a levantarse y volver a decirlo. Duermen 30 segundos. Y es difícil dormir así, ¿verdad que sí? Pero hay personas que padecen de esta condición. Porque esas personas tienen que pensar para respirar. Entonces Dios controla nuestro corazón, controla los latidos de nuestro corazón, controla todos los signos que son vitales, todos los que son vitales para nuestra vida, y eso se le llama el sistema involuntario. Es decir, ese sistema en nuestro cuerpo no necesita de nuestra mente para funcionar. Ahora bien, si Dios hace esas cosas tan interesantes, es porque Dios entiende algo. Y ahora bien, escuche esto. ¿Sabe algo? Hay gente que piensa, yo voy a ir a la iglesia a ver a Dios. O yo voy a la iglesia a estar en la presencia de Dios. Pero quiero decirte que desde que te levantaste estaba en la presencia de Dios. Porque el Dios a quien le servimos es un Dios que es omnipresente. ¿Qué significa omnipresente? Para que usted lo entienda, para Dios es imposible estar ausente. Dios está en todo lugar. Dios está en todo lugar. Por lo tanto, hay gente buscando localizar a Dios. A Dios no tienes que localizarlo, Dios está. ¿Usted ha visto gente buscando dónde estará Dios? ¿Dónde estará Dios? Voy para la iglesia a ver si encuentro a Dios allí. Dios está en todo lugar. Ahora, Dios no se manifiesta en todo lugar. Dios se manifiesta donde hay dos o tres que lo adoran. ¿Amén? Pero Dios no está confinado a un área, a un lugar. Ahora bien, el peor error, y voy terminando porque quiero ser muy extenso, el peor error que puede, escuche bien, el peor error que puede hacer el ser humano es pensar que puede vivir sin Dios. Ejemplos bíblicos de personas que pensaron que pueden vivir sin Dios y no les fue bien. Belsasar, que ya contamos esa historia. Faraón, Éxodo capítulo 5, desafió a Dios diciendo, ¿quién es Jehová para que yo lo oiga?
Luego de ese desafío, cayeron 10 plagas sobre él. Goliat desafió al pueblo de Dios y usted sabe la historia. Vino un joven llamado David y lo tumbó al piso. Nabucodonosor, que es el abuelo de este rey, que le dije ahorita, pero para que tenga un poquito de especificación de lo que él dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he construido con mi poder? Y escuche bien, yo agradezco que hay momentos en que Dios me humilla. Hay cosas que Dios las permite para que tú te acuerdes que tienes que ser más humilde. De hecho, Pablo tenía un aguijón, que Pablo decía, cuando yo me creo lo que no es, cuando yo me creo que soy la gran cosa, hay un aguijón que me abofetea. Hay un aguijón que me recuerda que yo no soy nada sin él. Hay un aguijón que me recuerda que si yo suelto a él me muero. Que si yo me desconecto de él me pierdo. Que si yo me desconecto de él no sé qué hacer, no sé a dónde ir. Yo no sé cuántos son dependientes de esa presencia. Que le digan Dios hoy, si tú no estás, yo no puedo. Si tú no estás, yo no quiero seguir. Si tú no estás, yo no quiero seguir. ¿Cuántos dicen amén? Herodes Agripa, que él recibió una gran adoración como si fuera Dios y no le dio la gloria a Dios. Y más tarde murió, pero quieren ir a algo más interesante porque eso es Biblia, ¿verdad? Pero vamos a la historia del mundo donde vivimos. Hubo un filósofo un filósofo francés que se enseña en la escuela, se llama Voltaire. Este hombre dijo en un momento dado, en 100 años, la Biblia será un libro olvidado. ¿Qué dijo? En 100 años, la Biblia será un libro olvidado. 50 años después de su muerte, la casa donde él vivía estaba siendo utilizada para vender Biblia. La compró la Sociedad de Biblias de Ginebra y ahí hacía la Biblia. En el 1912 ocurrió un evento que todo el mundo sabe, el barco Titanic. El creador del Titanic dijo, ni Dios puede hundir este barco. El creador del barco dijo, ni Dios lo puede hundir. Ay, ay, ay. ¿Habrá orgullo ahí o no? Resultado, se hundió, pero no se hundió después de varios días, se hundió en su día inaugural. El día de su inauguración, el primer día, ese día fue que se hundió. El barco que según su dueño, ni Dios lo podía hundir. John Lennon, que fue un cantante muy famoso, dijo una frase en un momento dado y dijo, somos más populares que Jesús. Resultado, poco tiempo después fue asesinado trágicamente. Aprendizaje, Dios no comparte su gloria con nadie. Marilyn Monroe, un pastor le dijo que Jesús la amaba. Y ella le respondió, yo no necesito a tu Jesús. Resultado, murió una semana después en circunstancias trágicas. Y quiero ir al grano ahora un momento, de lo que le puse por el tema al mensaje, repitiendo los errores del pasado. ¿Por qué el ser humano no puede aprender de los errores del pasado? Porque el ser humano, yo no sé cuánto le ha pasado que está repitiendo los mismos errores que dijeron que no iban a repetir. Y a veces decimos, mi papá o es tal persona cometió un error y a veces nos encontramos envueltos en los mismos errores. Y lamentablemente eso pasó con este personaje. Él había olvidado, escuche bien, no olviden la historia, no olviden lo que Dios ha hecho en el pasado. ¿Sabes quién era este rey? Nieto de Nabucodonosor. ¿Y quién era Nabucodonosor? El mismo rey que estuvo con los jóvenes en el horno de fuego. El mismo rey que vio cuando su abuelo se volvió loco por desafiar a Dios. El mismo rey que lamentablemente se eh, había tenido confianza en sí mismo. Y lamentablemente mucha gente no aprende de los errores.
no aprende de los errores. Y muchas veces nosotros decimos, es que yo no voy a cometer los mismos errores del pasado. Y el problema con ese pensamiento es que me descuido. Y cuando me descuido, comienzo a repetir los mismos errores. Comienzo a hacer lo mismo que dije que no iba a hacer. Comienzo a tratar a la gente igual que como no quería que ahí me trataran o como me trataron a mí. Y gente, escuche bien, yo lo veo en la escuela. En la escuela yo he visto muchos estudiantes que están tratando mal a otros porque a ellos los trataron mal. El 90% de los estudiantes que yo he atendido, hay una razón detrás de su agresividad, hay una razón detrás de su comportamiento, están heridos por algo. Pero ¿qué pasa con la persona herida que hiere? Y lamentablemente, en vez de sanar nuestro corazón, seguimos con esa misma y repetimos la historia. Y como me hirieron, voy a herir. Y como me hicieron daño, voy a hacer daño. Y como me dañaron, voy a dañar. Y lamentablemente repetimos la historia. Pero Dios no nos manda a repetir la historia, Dios nos manda a sanar. No debemos ser, iglesia, no importa cuánto Dios haga por ti, no importa lo que Dios haga y no importa las bendiciones que Dios te dé, nunca seas rebelde contra Dios. Nunca te pongas orgulloso y pienses que eres invencible y que no necesitas de Dios. Porque el día que ese día llegue, escuche bien, no hay nada, o no voy a decir nada, pero una de las cosas que más Dios detesta es el orgullo. La Biblia dice que al altivo Dios lo mira de lejos. La Biblia habla del orgullo y explica cómo el orgullo es tan dañino. El orgullo desafía a Dios. Y voy a terminar hablando de Proverbios 16-18. Dice Proverbios 16-18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu. Dios se opone al que es soberbio. Dios se opone al que es soberbio. Yo no sé usted, pero yo leía esto y yo le decía, yo me daba cuenta de cuánto yo necesito de Dios. Yo no sé cuánto necesitan de Dios aquí. Yo no sé cuánto reconocen, Señor, es que si tú no estás, si tú no estás, si yo, mire, si yo no tuviera a Dios, yo no supiera qué hacer. Hay un himno que lo cantamos el domingo aquí, el Día del Pastor, que Jesús Adrián Romero lo escribió. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir. Si yo decidiera hoy, no voy a ir a ningún lugar. No voy a creer más en Dios. Ajá, ¿y mañana dónde vas a ir? Hoy va a ser el último día que voy a ser cristiano. Hoy va a ser el último día que voy a confiar en Dios. De mañana en adelante quiero que sepa que no vas a encontrar a dónde ir. Porque el único lugar que da paz es la presencia de Dios. El único lugar que te llena, el único lugar que llena el vacío del hombre es la presencia de Dios. Póngase de pie, por favor. Si hay algo que el ser humano se le hace difícil es pedir ayuda. Además, voy a hablar por los varones. Los varones aquí que estamos, ahí donde los varones nos gusta resolver las cosas solos. Por eso es que nosotros no hablamos mucho y no pedimos ayuda, pero nosotros, los varones, pues preferimos a veces resolver el asunto nosotros mismos. Y pedir ayuda, no, yo puedo resolverlo. Yo tuve que aprender esta lección. Escuche bien, para los que no conocen mi historia, yo caminé hasta los 18 años. Desde los 6 años fui diagnosticado con distrofia muscular, pero una de las lecciones más difíciles que yo tuve que aprender fue a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque yo como un niño normal me acostumbré a hacer las cosas por mí mismo, o sea, hasta que un día por la distrofia empecé a perder movilidad y empecé a entender, a tener que pedir ayuda para cualquier cosa que yo quería hacer. Qué difícil. Que otras veces lo podía hacer solo, pero ahora si no alguien no te ayuda, no lo puede hacer. Yo quiero que tú sepas que así mismo en la vida espiritual, Dios quiere que le pidas su ayuda a Él. Pero tú te quieres hacer
El más fuerte dice, yo puedo solo. Esto está bajo control. Esto yo lo hago de manera, no. Dios quiere que cuentes con la ayuda de Él. Porque si lo intentas solo vas a fracasar. No vas a poder. Necesitas que alguien te ayude. El problema es, escuche bien, que el pedir ayuda es un acto de humildad. Porque yo pedir ayuda estoy diciendo yo no puedo solo. El acto de pedir ayuda está diciendo necesito ayuda a alguien porque mis fuerzas no me dan. Y eso hay gente que se le hace difícil reconocerlo. Pero ¿sabes qué? A Dios le encanta la gente humilde. A Dios le encanta la gente que reconoce y que dice, Señor, quiero que sepas que te necesito, que solo no puedo, que necesito que me ayudes, que necesito que me ayudes. Escucha bien, no trates de hacerte el más fuerte. ¿Por qué no acepta la ayuda de Dios? ¿Por qué cargar con los problemas solo o sola y no aceptar que Dios te quiere ayudar? ¿Por qué tratar de resolver las cosas a tu manera o por qué creerte autosuficiente? Dios te quiere ayudar. Y una de las lecciones que yo aprendí en mi vida, aprendí ayuda. Y al principio se hacía difícil, pero Dios me enseñó a depender. Y yo recuerdo un día en la mañana que yo lo he contado aquí, lo cuento en mi libro. Recuerdo una mañana que yo me levanté como a los 21 años y me di cuenta cómo había cambiado mi vida y cómo ahora, si quería ir al baño, tenía que pedir ayuda. Si quería cambiarme de ropa, tenía que pedir ayuda. Lo primero que yo hacía en la mañana al despertar era, mami o papi, porque eran mis manos las que me podían ayudar. Y Dios me habló esa mañana y me dijo, así como tú dependes de tu papá y de tu mamá, y lo primero que hace es llamarlo antes de hacer cualquier cosa, sí quiero que dependas de mí, que antes de cualquier cosa dependas de mí, que antes de cualquier cosa me llames a mí. Mire, hay gente que Dios los está mirando, que te dice, estoy esperando simplemente que cuándo es que me vas a pedir ayuda. Y tú enjedado ahí, un enjedo que tienes, estás bien enjedado. Y Dios diciendo, ¿cuándo será que va a pedirme que yo intervenga? Porque hay momentos que Dios interviene, pero hay momentos en que Dios te dice, estoy esperando que tú me des el permiso para yo intervenir. Estoy esperando que tú me des la oportunidad para yo intervenir. Porque lo que para ti no tiene solución, yo lo puedo hacer. Porque lo que para ti es pesado, yo lo puedo llevar. Vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Hay gente que no puede descansar. Aquí está la presencia de Dios que te hace descansar. Hay gente que hace tiempo no puede sentir paz. Aquí está la presencia del Señor que te da paz. Pero no olvides los errores del pasado. Aprende de ellos. No los repitas. Hoy podemos aprender de lo que pasa cuando un hombre se queda autosuficiente. ¿Y qué podemos aprender? Que de hoy en adelante yo voy a ser más dependiente de Dios que nunca. Que yo voy a llamarlo para toda ocasión. Que yo quiero depender de Dios para toda decisión. Que yo quiero depender de Él para todo lo que yo haga. ¿Habrá gente que quiera depender de Dios? Levante la mano, toque y dice, Señor, yo dependo de ti. Dependo de ti. Yo te necesito. ¿Habrá gente que necesite a Dios aquí? ¿O vamos a seguir con la máscara de que podemos solos? ¿O vamos a decir simulando que estamos bien? Hay gente que son expertas disimulando que están bien. Oh, pero llegan a la casa y se acaba la máscara. Llegan al cuarto y se acaba la máscara. No disimule que están bien, porque ¿sabes qué? Yo le pregunto sinceramente, ¿habrá alguien que pueda disimular ante Dios? ¿Alguien puede? ¿Alguien puede disimular ante Dios? Oh, puede engañar a alguien, pero a Dios. Puede creer que a tu esposa le puedes decir que todo está bien. A todo el que te conoce le puede decir que todo está bien. Pero Dios sabe si verdaderamente necesitas de su ayuda. Y lo más lindo es que Él está presto para ayudar. Inclina tu rostro ahí donde estás. Yo voy a hacer esta oración y voy a pedir a Madre que pase por aquí. Y si alguien está aquí hoy que necesita la ayuda de Dios en alguna cosa, yo le voy a invitar al altar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra en esta noche.
Gracias por tu presencia. Gracias, Dios mío, porque eres fiel y verdadero. Gracias, porque Dios mío nos has ayudado y nos has hablado hoy de que no quieres que seamos autosuficientes, de que no quieres que seamos personas que confiemos en nuestra fortaleza, que quieres que confiemos en ti,